Un saludo, un cordial saludo a todas las personas que están en este momento a través de la sala de Google Meet, a las personas que se conectan también a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de nuestro Facebook Live. Muy buenos días a todos. Desde el Doctorado en Estudios Sociales le queremos dar la bienvenida tanto a profesores como estudiantes, a las directivas y a los demás acompañantes a la sustentación de la tesis doctoral Yo Soy Azul, la imitación y el aguante en Barras Bravas de Bogotá, la cual sustenta hoy el doctorando John Alexander Castro Lozano y es dirigida por el doctor Alfonso Torres Carrillo. Nuestro agradecimiento, como cada vez, es para el equipo del Centro de Ayudas Educativas Audiovisuales de la Facultad de Ciencias y Educación por hacer posible nuestra transmisión por medio Facebook Live del doctorado en Estudios Sociales. Siendo así, damos inicio a la sustentación, saludando igualmente a los jurados que nos acompañan en este momento, a quienes me permito presentar. Está hoy con nosotros el doctor Aldo Italo Panfichi como jurado internacional, el doctor Luis Alberto Suárez como jurado nacional y como jurado interno nos acompaña el doctor Carlos Arturo Reina Rodríguez. También presento el protocolo. Como primer punto, la presentación de la defensa a cargo del candidato, para lo cual contará con 30 minutos. Seguido de esto viene la presentación de valoraciones y preguntas por parte del jurado, en la cual se destinan 15 minutos por cada intervención. Como tercer punto tenemos la presentación de comentarios por parte de los directores de la tesis, del director de la tesis, quien tendrá 15 minutos. Continuamos con la respuesta a inquietudes por parte del doctorado, quien cuenta con 20 minutos. Después de esto tenemos la deliberación por parte de los jurados, para lo cual también se han destinado 15 minutos. Finalizamos con la emisión del concepto final, la cual tendrá 10 minutos y se hará el cierre de la sesión. Como primer punto tenemos la presentación de la defensa a cargo del candidato. Son 30 minutos. Bienvenido, John Alexander Castro. Adelante. Buenos días, doctor Aldo Panfichi, sociólogo, jurado internacional e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Luis Suárez, antropólogo, jurado nacional e investigador de la Universidad de Caldas. Doctor Carlos Reina, licenciado en Ciencias Sociales, jurado interno e investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Doctor Alfonso Torres, licenciado en Ciencias Sociales y asesor de la tesis de grado. Doctor Adrián Perea, director de la línea de investigación en subjetividades, diferencias y narrativas. Y doctora Claudia Piedradita, directora del doctorado en estudios sociales. Hoy presento la defensa de mi tesis doctoral. Yo soy azul, la imitación y el aguante en Barras Bravas de Bogotá. Introducción. Los hooligans se organizaron en Inglaterra durante la década de 1960. Los ultras en Italia y en España en los años 1970 y 1980, respectivamente. Las barras bravas en Argentina y las torcidas organizadas en Brasil durante la década de 1960. Hooligans, ultras, torcidas organizadas y barras bravas son las denominaciones usadas para designar a los hinchas organizados grupalmente. En Colombia, las barras bravas se constituyeron desde 1991. La Barra Brava de Millonarios en Bogotá inició su proceso de formación en julio de 1992. Esta investigación se desarrolló con los hinchas reunidos en Blue Rain y en Comandos Azules, Distrito Capital de Millonarios Fútbol Club, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, antes, durante y después de los encuentros futbolísticos. En este sentido, la tesis de grado planteó el siguiente objetivo: interpretar la participación en lo festivo y la permanencia en lo violento entre los hinchas agrupados en las barras bravas como formas de socialización para la constitución de la memoria, la configuración de la identidad y el surgimiento de nuevos modos de estar juntos, posibilitando la conformación de una subjetividad social en el contexto del fútbol. Asimismo, este trabajo de investigación sugiere una práctica reflexiva de acuerdo con la serie discursiva crítica a ficción, experimentación, como herramienta analítica para estudiar las problematizaciones que emergen en investigaciones en estudios sociales sobre la producción o constitución de subjetividades. La presentación de mi tesis doctoral se organiza de la siguiente manera. En la primera parte son presentados los antecedentes de la investigación social, los referentes empírico y conceptual, y los aspectos metodológicos. En la segunda parte se expone la constitución de la memoria, la configuración de la identidad y el surgimiento del estar juntos entre los hinchas reunidos en las barras bravas
de Bogotá. En la tercera parte se muestra la conformación de la subjetividad individual y social en el contexto del fútbol. Y en las conclusiones se elabora un balance de la investigación. Capítulo número 1. La investigación social sobre los hinchas. El objetivo fue presentar un balance de la investigación social relacionada a los grupos organizados de hinchas. Estas investigaciones se han vinculado a la antropología, la psicología o la sociología. Investigaciones desarrolladas en distintos países, justamente en donde son un problema de orden público. En la búsqueda se destacaron 64 referencias, entre libros, artículos en revistas científicas y ponencias en eventos académicos, publicadas en Iberoamérica entre 1982 y 2018, en español y en portugués. Las referencias recopiladas permiten entender las manifestaciones de los grupos organizados de hinchas antes, durante y después de los encuentros futbolísticos desde las categorías de ritual, violencia e identidad. No obstante, este tipo de acciones no son consideradas desde la posición de los hinchas como rituales, violencia o identidad, pues son categorías de análisis propuestas desde los estudios sociales en general o desde la antropología, la psicología o la sociología en particular. Es decir, son la perspectiva ética, al entender este tipo de expresiones desde afuera de los grupos organizados de hinchas. Capítulo número 2, referentes, empírico y conceptual. El objetivo fue explicar el referente conceptual, el referente empírico y el modelo analítico que orienta el abordaje del problema. La imitación es el referente conceptual, el punto de vista ético, y el aguante es el referente empírico, la posición émica, posibilitando entender desde afuera y desde adentro a los aficionados en las hinchadas. Por un lado, Gabriel Tarde propuso la imitación como categoría de análisis social, primero en las leyes de la imitación de 1890 y luego sintetizó su planteamiento en las leyes sociales, esquema de una sociología de 1898. La imitación socializa lo individual y la realidad social es constituida a partir de la repetición, la oposición y la adaptación. Por otro lado, la vivencia noción del aguante se originó y se extendió entre las hinchadas de Argentina y posteriormente en Hispanoamérica. El aguante es una vivencia noción característica entre los aficionados agrupados en las barras bravas, al representar una particular forma de socialización. La imitación y el aguante, como referentes para entender la socialización, pueden constituir una relación entre las experiencias y los testimonios con las repeticiones y la memoria, las semejanzas y las diferencias con las oposiciones y la identidad, y por último, los sentidos de pertenencia y los vínculos comunitarios con las adaptaciones y con el estar juntos. Capítulo número 3. Propuesta metodológica. El objetivo fue exponer el abordaje y la orientación metodológica, las etapas en el proceso de exploración y una reflexión alrededor de la investigación. En el abordaje metodológico se optó por la etnografía. De acuerdo con Restrepo, la etnografía se ocupa por articular las prácticas, lo que la gente hace y los significados de las prácticas, lo que la gente dice que hace, a través de las descripciones. Y la orientación apropiada fue la propuesta por Clifford Geertz, pues el investigador interpreta los significados de las prácticas a partir de las interpretaciones de los sujetos en su contexto, y luego tienen sentido al encajarlas con otras particularidades de las mismas prácticas. Los diferentes momentos que permitieron el desarrollo de esta tesis de grado fueron, primero, la elaboración del estado actual de la investigación social sobre los hinchas. Segundo, en el trabajo de campo fue necesario estar presente antes, durante y después de los partidos de fútbol. Y en lo relacionado a las técnicas de investigación fueron empleadas la observación participante, el diario de campo, la entrevista, la autoetnografía y el texto. Además, es necesario destacar mi doble vinculación con los hinchas en las barras bravas. La primera, soy hincha de Millonarios y fui parte entre 1997 y 2018 de sus barras bravas, es decir, aplaudí, canté y salté como formas de apoyo al club. Afronté a los hinchas rivales cuando fue necesario. Trabajé en el equipo logístico de Millonarios y participé en múltiples actividades organizadas por los referentes de las hinchadas. La dedicación, las decisiones tomadas, los compromisos y las responsabilidades asumidas en estos grupos sociales variaron considerablemente en los 21 años. Y la segunda, a partir de mi identidad futbolística y grupal y también mi formación académica, logré construir un problema de investigación y elaborar múltiples escritos entre 2009 y 2022, buscando una mirada comprensiva desde afuera y desde adentro sobre los hinchas reunidos en las barras bravas.
De esos documentos surgieron mi trabajo de grado en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia y de mi maestría en Estudios Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional. Además, artículos publicados en revistas científicas y la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales. Capítulo número 4. Experiencias y testimonios. El objetivo fue examinar las experiencias y los testimonios que constituyen la memoria entre los hinchas y su relación con la repetición. Las experiencias y los testimonios de los hinchas permitieron comprobar la constitución de la afiliación y la fidelidad futbolística, pues no es aislada, no es asumida por un sujeto, por el contrario, es producida y propagada entre múltiples sujetos, formando la hinchada del club. La noción de repetición fue relacionada con la memoria, pues el sujeto repite las palabras, las acciones o las reflexiones del otro sujeto. Son la propagación de las maneras de decir, actuar o pensar de su modelo individual. En otras palabras, la noción de repetición posibilita regresar al pasado e interpretarlo, pues es relevante indagar en la memoria sobre todos aquellos recuerdos, eventos pasados, conmemorados o no, y olvidos que son los que van a sustentar las prácticas cotidianas de la hora. Yo era pequeño, me acuerdo bien. El hincha es aquel seguidor de un equipo, se identifica con su juego y lo anima desde una tribuna a través de expresiones verbales y corporales. Los relatos de Beto y Highlander sostienen que su afición por Millonarios es congénita, trasciende lo temporal y lo terrenal, es decir, se constituyó desde antes de nacer. La tradición familiar o los referentes familiares fueron fundamentales para Español y Negro, ya que la afiliación y la fidelidad futbolística se adquiere a partir de la transmisión familiar, se hereda la identificación por un equipo, al pasar de una generación a otra, es la repetición de otro. Para Bruja, Gordollón y Morón fueron esenciales los emblemas, los colores, los jugadores o los equipos representativos, el estilo de juego o los logros deportivos. La categoría de memoria se puede articular a la noción de repetición, pues los aficionados producen y significan experiencias y testimonios que luego serán propagados y resignificados por otros hinchas. La barra del Búfalo de San Luis. El inicio del fútbol profesional colombiano permitió la constitución social de los hinchas a partir de aspectos que caracterizaban a los clubes, relacionados especialmente a lo deportivo. En las décadas de 1970 y 1980 se organizaron agrupaciones de fanáticos que fueron denominadas barras. Tenían algunos elementos musicales y en esa época el espectáculo del fútbol se observaba sentado y se mezclaban los hinchas. Durante el primer semestre de 1992, específicamente en mayo, inició el proceso de organización de la barra del Búfalo, una agrupación que presentó múltiples e innovadoras manifestaciones festivas frente al aburrimiento, la monotonía y la pasividad de las barras y de los hinchas de la época. No obstante, las expresiones festivas no se mantenían antes, durante o después de los juegos y tampoco enfrentaron a los hinchas rivales, especialmente a la barra Santa Fe de Bogotá. La organización de la barra del Búfalo fue una invención estéril y no nos pueden controlar. Las dinámicas innovadoras de la barra del Búfalo sorprendieron a una nueva generación de aficionados. Sin embargo, al pasar los partidos, empezaron a demostrar limitaciones, produciendo un desencanto entre aquellos que se habían emocionado. Desde julio hasta noviembre de 1992, dos formas de hinchar por un club se van a identificar, pero se van a distinguir y distanciar, generando discusiones y problemas al interior de la barra del Búfalo. La nueva generación de aficionados renovó las expresiones festivas a través de coros que contagiaron a la hinchada en general, coros más largos, y para eso adaptaron canciones que se escuchaban en la radio al contexto del fútbol. También usaron papel, fuese en rollos de caja registradora o en pedazos pequeños, picado, y el uso de bombas de humo. La noción de repetición a través de las expresiones y los testimonios posibilitó la construcción de la memoria de los hinchas sobre la formación y la consolidación de la barra brava de Millonarios, ya que constituye un elemento importante a la hora de pensar dimensiones como la subjetividad y la identidad, sin las cuales sería muy difícil comprender el devenir de las sociedades contemporáneas. Capítulo número 5. Semejanzas y diferencias. El objetivo fue distinguir las semejanzas y las diferencias que configuran la identidad entre los aficionados y su correspondencia con la oposición.
El objetivo planteado posibilita entender que las prácticas promovidas y exhibidas antes, durante y después de los encuentros futbolísticos relacionadas a la participación en las expresiones festivas y a la permanencia en las conductas violentas asemejan y diferencian a los aficionados. Al respecto, la noción de oposición propuesta por Tardé puede corresponder a la identidad, pues el individuo social debe elegir entre adoptar o rechazar dos creencias o dos deseos que se oponen o son contrarios e implican una relación entre dos direcciones, tendencias o fuerzas. Si el individuo adopta una dirección, una tendencia o una fuerza, la oposición no concluye, pues es posible que sea resistida por otros individuos. Son oposiciones exteriores. Las oposiciones internas y las oposiciones exteriores pueden ser incompatibles porque un individuo y los otros individuos eligieron una nueva forma de decir, actuar o pensar. Y la inspiración llega desde el cono sur. Para una nueva generación de hinchas, nacidos en la década de 1970 y 1980, fue fundamental la cadena 3, pues emitieron campeonatos de fútbol extranjero, particularmente de Argentina. En la emisión de esos partidos observaron múltiples formas de manifestarse desde la tribuna, por ejemplo, formas animadas, entusiastas y entretenidas para seguir a su equipo de fútbol, un panorama opuesto al aburrimiento, la monotonía y la pasividad de las graderías del Campín. Además, en el centro de Bogotá, especialmente en la antigua Plaza de San Victorino, lograron encontrar distintas revistas sobre fútbol extranjero, particularmente de Argentina. Además, en algunas de las revistas les fue posible ubicar fotografías que mostraban a las barras bravas con bastantes banderas, utilizando pólvora o lanzando papel. También en las revistas se encontraron casetes con la producción musical de las hinchadas, casetes que les sirvieron para adaptar las canciones. Llegó la brava, llegó la fuerte. Las semejanzas constituyen identidades colectivas y las diferencias componen las identidades grupales. Sin embargo, las identidades individuales se conservan para potenciar las identidades grupales. La identidad constituye una representación de un nosotros propio y un otros ajeno. Es decir, los sujetos y también los grupos sociales elaboran y reelaboran una representación específica y distintiva de sí mismo, permitiéndole a los sujetos su unión, cohesión en el grupo social. Los miembros de la barra del Búfalo se asemejaban, aún lo hacen, a los integrantes de Blue Rain, también de Comandos Azules Distrito Capital, en la misma afiliación y fidelidad futbolística. Los aficionados agrupados en Blue Rain, al identificarse con Millonarios, se diferencian de otros equipos y de quienes forman en otras bandas. Esas diferencias han desencadenado en variados enfrentamientos. Blue Rain se caracteriza por una identidad futbolística y además una identidad grupal. Igualmente, Comandos Azules Distrito Capital. En Blue Rain se agruparon y cohesionaron a partir de expectativas, prácticas y relatos semejantes, relacionados con expresiones festivas y conductas violentas que no eran usuales durante un encuentro futbolístico en ninguna tribuna de El Campín, quizá en ningún estadio del país en esos años. Lo festivo y lo violento demostraron su presencia en la tribuna y en las calles, es decir, fue trascendental estar presente para los hinchas. No soy de Nacional, no soy de Santa Fe. Los hinchas de Millonarios han constituido históricamente rivalidades locales y regionales con algunos equipos y sus respectivos fanáticos. La hinchada embajadora, por ejemplo, percibe como adversarios futbolísticos a Santa Fe, a Cali, a América, a Junior y a Nacional. La competencia deportiva y la organización de las barras bravas transformaron las formas de distinguir al otro, al rival, como un enemigo. En septiembre 29 y en octubre 10 de 1993, al exterior y al interior del estadio El Campín, Blue Rain se enfrentó a la barra Santa Fe de Bogotá y a la hinchada de Nacional, respectivamente. Esos enfrentamientos posibilitaron mayor cohesión en Blue Rain a través de las rivalidades en el contexto del fútbol, pues la apropiación de una identidad futbolística y también de una identidad grupal implica heredar y asumir los antagonismos. En ese aspecto, la categoría de identidad se puede articular a la noción de oposición a través de las semejanzas y las diferencias en lo futbolístico y en lo grupal. Las barras bravas se caracterizan por definirse a partir de una relación nosotros-ellos excluyente y una relación cara a cara, cuya pertenencia reconoce un único y excluyente principio: seguir los mismos colores. Capítulo número 6. Sentidos de pertenencia y vínculos comunitarios. El objetivo fue caracterizar los sentidos de pertenencia y los vínculos comunitarios que posibilitan el surgimiento del estar juntos de los hinchas en Blue Rain y en Comandos Azules Distrito Capital y su concordancia con la adaptación. Desde la propuesta de Tardé, la adaptación es el momento de la innovación o la invención.
Las invenciones teóricas están relacionadas a las necesidades de creer, afirmar y negar. Las innovaciones prácticas a las necesidades de desear, querer y actuar. Las invenciones acumulables son aquellas que se pueden reunir y las innovaciones sustituibles son las reemplazables. Las innovaciones son una combinación de imitaciones, fijando una característica de originalidad o diferencia. El objetivo propuesto permite comprender las expresiones festivas y las conductas violentas en el contexto del fútbol, constituyentes del aguante. La noción de adaptación puede concordar con el estar juntos, pues los sentidos de pertenencia y los vínculos comunitarios permiten la organización de los hinchas en las barras bravas. Ya llegan los bombos y los redoblantes. El carnaval de las hinchadas se relaciona a las expresiones festivas como aplaudir, cantar y saltar, acompañado de banderas, humo de colores, máscaras, papel, pintura en el rostro, tatuajes, pirotecnia y sombrillas, manifestaciones festivas exhibidas durante el encuentro futbolístico. Las expresiones festivas son una forma de reiterar su afiliación y su fidelidad futbolística. Les permite a los aficionados desde la tribuna alentar a los jugadores del club y además divertirse mientras aplauden, cantan y saltan. Las expresiones festivas de los hinchas son una representación que pone en escena a una comunidad determinada, mostrándola a sí misma y a las otras con sus símbolos específicos, sus significados, permitiéndole a los participantes experimentar una identidad. Los hinchas están presentes en la tribuna, exteriorizando un ambiente festivo, diferente al aburrimiento o a la amargura que resaltan contra sus rivales. Asimismo, los hinchas de Millonarios han compuesto canciones para burlarse, insultar, humillar, desafiar y amenazar a los aficionados de Santa Fe, Cali, Junior, América y Nacional. Te esperamos afuera para hacer un combate. Los hinchas que integran Blue Rain y Comandos Azules Capital heredaron y asumieron las rivalidades futbolísticas. Por eso, los hinchas reunidos en las barras bravas de Millonarios se han enfrentado a los integrantes de la Guardia Albirroja Sur de Santa Fe, al Frente Radical Verde y Blanco y Avalancha Verde Norte de Cali, al Frente Rojiblanco Sur y a la banda de los Cuervos de Junior, al Disturbio Rojo Bogotá y al Barón Rojo Sur de América, y a los del Sur y a Nación Verdolaga de Nacional. Los hinchas en los enfrentamientos usan su cuerpo e incluso armas blancas y de fuego, peleas que se pueden desarrollar antes, durante o después de los encuentros futbolísticos. Para los aficionados que integran las hinchadas, los enfrentamientos no son calificados como una acción ilegítima, pues los ataques o los asaltos se deben responder de forma semejante y, si es posible, causar mayor daño, ya que el objetivo es reducir al rival a su mínima expresión, demostrando valentía, contraria al temor o a la cobardía que destacan en sus rivales. La victoria entre los hinchas se da por un resultado favorable. Han logrado permanecer en el lugar de la pelea y no enumeran heridos de consideración o, en los casos más graves, muertos. Señores, yo soy de Millos y tengo aguante. El carnaval implica participar en lo festivo y el combate solicita permanecer en lo violento. Son vivencias y narraciones distintas y al mismo tiempo son complementarias, pues en conjunto demuestran el aguante entre los aficionados agrupados en las hinchadas. El aguante es estar presente en la tribuna y en las calles. Ha sido aceptado y reiterado por los aficionados que integran las bandas. El aguante es incluyente porque reúne a los hinchas quienes participan en las actividades festivas y permanecen en el lugar de la pelea. La categoría del estar juntos se puede articular a la noción de adaptación desde los sentidos de pertenencia con el equipo y los vínculos comunitarios entre los hinchas en la barra brava. El aguante les permite a los fanáticos estar juntos en la hinchada siguiendo al club. El estar juntos muestra la particular forma de constituirnos como sujetos, es decir, la comunidad es un vínculo y un sentido inmanente que resalta la preexistencia, la subsistencia y el predominio de un nosotros, que reúne y enlaza sus miembros. Capítulo número 7. Alentando y peleando se tiene aguante, se está presente. El objetivo fue analizar las confluencias entre la memoria, la identidad y el estar juntos con la formación de la subjetividad entre los hinchas. Por subjetividad comprendo un proceso de correspondencia o relación entre sujetos, pues nuestra singularidad, nuestro sí mismo es ante todo un acontecimiento relacional, un hecho vinculante que nos posibilita interactuar de diversas maneras, en tanto que tiene múltiples posiciones y voces frente al otro y frente a nosotros mismos. La afiliación y la fidelidad futbolística y alentar y pelear exhiben la pertenencia y la distinción en las barras bravas, pues al estar presentes los fanáticos constituyen la memoria, configuran la identidad e instituyen el estar juntos.
En este sentido, se pretenden exponer las relaciones entre la repetición y la memoria con el acontecimiento, la oposición y la identidad con la experiencia y la adaptación y el estar juntos con el estilo de vida. Repetición, memoria y acontecimiento. La repetición muestra que un sujeto puede influenciar a otro sujeto a partir de sus palabras, sus pensamientos y sus actuaciones. El sujeto influenciado repite o propaga palabras, pensamientos y actuaciones del sujeto que lo ha influenciado. Según Kandó, la memoria es parte de los sujetos al ser parte de su pasado, pues lo ha conocido el sujeto y lo ha retenido, aprendido y repetido por él. El acontecimiento se presenta como una normalidad que expresa una situación en donde una serie de múltiples eventos se hacen singulares, los cuales, enmarcados en el paraje acontecimental, realizan una reconstitución retroactiva de huellas y hechos, produciendo nuevos significantes. En ese aspecto, los fanáticos se constituyen de múltiples formas en el estadio, manifiestan variadas y renovadas expresiones festivas y además asumen y se enfrentan a los rivales, es decir, produjeron nuevos significados desde prácticas fecundas a ser repetidas. Oposición, identidad y experiencia. La oposición surge cuando un sujeto decide si opta por una forma de decir, pensar o actuar, o por otra forma de decir, pensar o actuar. El sujeto, al elegir inevitablemente, desemboca en una invención particular, pues se han distinguido de uno, pero se han asemejado a otros, repitiendo nuevas formas de decir, pensar o actuar. La oposición está relacionada con la identidad, pues el sujeto, individual y colectivamente, de acuerdo con Yáñez, se reconoce a sí mismo, se distingue de los otros y a los otros, reconociendo semejanzas y diferencias a partir de las variadas adaptaciones. La experiencia está relacionada a lo que llega y acaece, y por tanto nos vuelven vulnerables y frágiles. Sus acciones describen verbos como padecer, sufrir, gozar, sentir, aprender, viajar, cambiar, proyectar y sobre todo formar, con todos sus prefijos, deformar, conformar, reformar, preformar, transformar. En otras palabras, los aficionados de la nueva generación asumieron formas de decir, de pensar o de actuar a partir de la influencia festiva argentina y de las rivalidades colombianas, configurando una identidad grupal y reafirmando su identidad futbolística. Adaptación, estar juntos y estilo de vida. La adaptación es una invención a transmitir, pues origina nuevas repeticiones al exponer las variaciones. Las innovaciones son una composición de múltiples imitaciones, porque lo individual es lo antiguo y lo acumulado de lo social. Según Alfonso Torres, al estar juntos los individuos se vinculan al nosotros, constituyendo a los sujetos, pues produce significaciones y además cohesión en el grupo social. El estilo de vida está atravesado por la posibilidad de elección, la cual está influenciada por presiones de grupo, por la visibilidad de los modelos de rol y por circunstancias socioeconómicas. Los hinchas, sujetos, se vinculan a la barra brava, grupo social, a partir de la participación en las expresiones festivas y la permanencia en las conductas violentas, demostrando o exhibiendo su compromiso y su responsabilidad con la hinchada, y así con el club, es decir, demostrando su aguante, una demostración que implica estar presente en la tribuna y en las calles. Capítulo número 8, y azul seré hasta que me muera. El objetivo fue comprender la conformación de una subjetividad social a partir de la socialización entre los hinchas agrupados en las barras bravas. El capítulo se organizó en 3 secciones: la estética, la política y la ética en las barras bravas, parchar en la barra brava y sobre la subjetividad social en el fútbol. La estética, la política y la ética en las barras bravas. Lo estético está relacionado a las expresiones festivas, la pintura en el rostro, las máscaras y los tatuajes con los emblemas y los colores del club y de la barra brava. Al mismo tiempo a las conductas violentas en las calles, las hematomas, las heridas y las cicatrices como consecuencia de los enfrentamientos. Lo político está vinculado a la demostración del aguante, pues ordena la jerarquía de la hinchada de la siguiente manera: referentes, jefes de parche, partidarios y pelados o chinos. La jerarquía se establece a partir de una serie de relaciones de subordinación, dependencia y clientelismo. Lo ético está relacionado a las formas de actuar en la tribuna y en las calles, pues la participación y la permanencia serán comprobadas, reconocidas y recompensadas por los demás, logrando el prestigio, la notoriedad y así se convierta en un modelo a seguir. Parchar en la barra brava. Para la imitación y para el aguante es fundamental estar presente, pues la socialización entre los hinchas agrupados en la hinchada se desarrolla a partir de su presencia firme y habitual en lo festivo y en lo violento,
Por un lado, la socialización en el contexto del fútbol la he denominado estar presente, y por otro lado, los hinchas la designan con la siguiente noción: parchar. Estar presente y parchar son la imitación y el aguante, es decir, la socialización. Por parchar se comprende estar ahí con los hinchas en la tribuna, en las calles, en los barrios, en los municipios aledaños a Bogotá, en otras ciudades o en los viajes. El parche son los subgrupos de la hinchada. Se convierte en ese grupo social para organizar lo festivo y prepararse en lo violento, en horarios diferentes y en lugares distintos al desarrollo de los encuentros futbolísticos. De ahí la importancia del parche en la organización de la barra brava. Sobre la subjetividad social en el fútbol. Estar presente o parchar les sirve a los hinchas para constituir su memoria, configuran su identidad y además emergen nuevos modos de estar juntos, permitiendo conformar una subjetividad social entre los hinchas agrupados en las barras bravas. De acuerdo con Alfonso Torres, la subjetividad social e individual está condicionada por estructuras más amplias y procesos de mediana y larga duración, los cuales, a su vez, están sostenidos por formaciones sociales específicas. La subjetividad social muestra que el club y la barra brava no se manifiestan solamente en la tribuna y en las calles, sino en la cotidianidad, antes, durante de cada partido de fútbol en su vida diaria. Conclusiones. Las barras bravas son un fenómeno social susceptible para describir e interpretar desde distintos referentes teóricos y conceptuales, y por supuesto, a partir de variadas posiciones metodológicas. Este trabajo es posible ubicarlo en los estudios sociales del fútbol. El interés de esta investigación fueron los sujetos que observan los partidos de su club, es decir, los hinchas a un equipo de fútbol asociados a las barras bravas. En el contexto del fútbol, los hinchas animan a su club y además rivalizan con los adversarios. Los conceptos de memoria, identidad, de estar juntos y subjetividad nos permitieron entender que las categorías son dinámicas, ya que factores históricos, geográficos y culturales posibilitan su mutación al depender de la realidad social, los grupos sociales y los sujetos. Los referentes empíricos como el aguante y el parchar son igualmente dinámicos al depender de los aficionados en la tribuna y en las calles, antes, durante y después de los partidos de fútbol, mediante la festividad y la violencia, y además de influencias externas y de producciones subjetivas. Las categorías sociales y los referentes empíricos permiten comprender la realidad social para interpretarla desde sus tensiones. De ahí la importancia de nociones como el acontecimiento, la experiencia y el estilo de vida, pues se ajustan a los dinamismos de la realidad social, los grupos sociales y los sujetos. A partir de la memoria, la identidad del estar juntos, fue posible analizar la subjetividad individual y social en el contexto del fútbol, para comprender la socialización de los aficionados en las hinchadas. Sin embargo, este trabajo académico no es definitivo, pues aún se deben realizar más investigaciones sobre los fanáticos en las bandas, al ser un campo de investigación emergente en los estudios sociales. De acuerdo con lo dicho, quedaron pendientes algunas ideas. Por ejemplo, primero, realizar un proyecto investigativo con la barra del Búfalo. Iniciaron las dinámicas festivas, pero evadieron las conductas violentas. Segundo, recopilar los relatos de las experiencias relacionadas a los viajes afrontados por los hinchas. Tercero, continuar la historia de la hinchada de Millonarios sobre la base de los distintos liderazgos en Comandos Azules, Distrito Capital y en Blue Rain. Y cuarto, el aguante aún es potencial, pero deben verlo otras sensibilidades y otras reflexividades. Otros investigadores u otras investigadoras deben acercarse a lo que hacen, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen y qué significa lo que hacen. El sendero investigativo ya dejó un camino más transitado, pero no está acabado, apenas está señalado para que sea continuado. Finalmente, este trabajo de investigación puede ser un referente para comprender e interpretar a las barras bravas en Colombia. Quizá contribuya para examinar y entender a los grupos organizados de hinchas de Iberoamérica y de Europa, desde una posición émic y a partir de una perspectiva ética. Gracias por su atención. Muchas gracias, John Alexander. Continuamos con la presentación de valoraciones y preguntas por parte de los jurados. Le damos entonces así la palabra al doctor Aldo Panfichi. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar quería felicitar a John Alexander por estar en este momento digamos, a lo largo de un camino largo y estar ante un jurado presentando producto de su trabajo de investigación, el cual he sido testigo, digamos, privilegiado, y lo he visto cómo ha ido construyéndose paulatinamente hasta llegar a la versión que tenemos ahora y que acaba de presentar.
yo tengo algunas preguntas, digamos, comentarios y preguntas, ¿no? Muy específicas, ¿no? Efectivamente, tú hablas de un campo de estudios emergente, el estudio de las barras o los grupos organizados, etcétera. Y señalas, digamos, un poco los contextos históricos, sociales, en los cuales esto se desarrolla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el aguante en su concepción inicial de Argentina y la de Colombia? Digamos, es el mismo concepto, entiendo, pero ¿cuál es la especificidad pronacional colombiana, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque los contextos sociales, las características étnicas y de la estructura social de Colombia y Argentina son muy diferentes, ¿no? Entonces, los fenómenos sociales operan sobre realidades distintas. Y por eso te pregunto, digamos, para la parte más conceptual del aguante, ¿no? Aguante que tiene, digamos, nominaciones diversas en distintos países, ¿no? Desmadre en México, tú mismo lo dices, ¿no? Guerreo digamos, en el Perú y otras variaciones. Se dice aguante en Colombia, o tiene otras, y si más allá de la palabra aguante hay un contenido distinto o es el mismo, digamos, sería mi primera. En realidad mis comentarios van un poco por reclamar los clivajes sociales de los fenómenos a los cuales te refieres, ¿no? Y cuando hablo de los clivajes, estoy hablando de las particularidades de los países andinos, a diferencia de los países de Cono Sur, que creo que es una diferencia a tomar en cuenta, ¿no? Porque el fútbol cumple papeles distintos, comunes y distintos, dependiendo de los contextos históricos en los cuales se desarrolla, ¿no? Entonces, digamos, segundo en esa línea, ¿cuál es la influencia de los conflictos sociales internos colombianos? Digamos, la guerra, digamos, el narcotráfico, como prácticas, digamos, ¿no? Hay una transferencia de formas de socialización, de expresión, de organización de la guerra al fútbol, ¿o no? Digamos, pregunto, ¿no? Digamos, marcado por la curiosidad, ¿no? Tercero, el tema, digamos, de género, ¿no? Este es un trabajo de masculinidad, digamos, las mujeres no participan y si participan, asumen las mismas categorías, ¿no? Cuarto y último, para no monopolizar, digamos, si podemos después conversar, ¿no? ¿Cómo se reconcilian lo festivo con lo violento? ¿No? Me imagino que tú has señalado, está en tu presentación, pero me gustaría un poco que lo formules para que quede más claro, ¿no? Y último, disculpen un último comentario, va por el lado de la imitación. Es bien interesante este concepto que tú trabajas, digamos, imitación como un referente conceptual vinculado a la repetición. Al mismo tiempo dices que tú, y lo presentas que son conceptos dinámicos que van cambiando, ¿no? Y cuando van cambiando, introduces el concepto de adaptación, ¿no? De cómo se van adaptando los cambios, ¿no? Ahora, generalmente lo que yo he visto es que a lo largo del tiempo se generan disputas al interior de las barras por liderazgos, pero también por prácticas, ¿no? Digamos, los tradicionales reivindican una forma y vienen los innovadores y se puede expresar esto no solo en canciones, sino también en el ritmo, digamos, de ¿no? Menos bombo, más viento, menos viento, en fin, ¿no? Y en esa disputa, digamos, que tiene una variable generacional también, digamos, me pregunto si en esa disputa, digamos, los clivajes étnicos culturales tienen un papel o no,
¿no? Por ejemplo, yo de mi experiencia, digamos, mi club, de la cual también reivindico mi pertenencia, es un club que se origina con una fuerte influencia afro, ¿no? Y hay toda una reivindicación de los tradicionalistas de permanecer en lo afro, mientras la migración del campo a la ciudad trae a los campesinos, digamos, de otra estructura e introducen canciones como la cumbia andina, digamos, y los tradicionalistas, digamos, no quieren, ¿no? Lo miran como una tradición, digamos, ¿no? Entonces, y hay toda una disputa, digamos, que se expresa también hasta en lo físico, pero que tiene que ver con la estética y tiene que ver con, entonces me pregunto, ¿cómo se da este cambio en las barras a los cuales tú te refieres, ¿no? Digamos, hay una variable migratoria, étnica, territorial, no sé, digamos, me gustaría conocer un poco, ¿no? Esos serían mis comentarios y felicitarte porque me parece que tu trabajo es un trabajo muy importante, innova algunos aspectos, algunos conceptos, y creo que va a ser un referente para continuar este emergente campo de estudios sociales, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Panfichi. Doctor Luis Alberto Suárez, adelante. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles por invitarme a este espacio, participar como evaluador. Felicitar también, reiterar la felicitación a John Alexander. Conozco su trabajo desde hace tiempo y me sorprende el aguante que tiene, mucho más que la imitación. Entonces, primero que todo, felicitarlo. Vamos, creo que esto es importante en nuestros doctorados en Colombia. Yo he acudido a distintos espacios en donde la gente, digamos que con trabajos de 1, 2 o 3 años, da unos resultados, pero son resultados que no tienen esta cosa que nota uno en el trabajo de John Alexander, y es como volverle a dar vuelta, volver a mirar por un lado, mirar por otro, y eso le da muchas capas en el sentido geertziano del término, es decir, advierte que hay diferentes niveles de significado, que hay diferentes disputas, que son procesos de larga duración, y aquellos de los que nos está hablando. Y lo primero es una felicitación. Por eso, cuando conocí a John Alexander hace ya muchos años, estudiante de sociología en la Universidad Nacional, estaba empezando este trabajo y me sorprende gratamente verlo continuando con profundidad. Creo que eso es ya loable y se nota mucho en los dos dimensiones que yo advierto en el trabajo. Por una parte, una preocupación teórica, ética, a propósito de la noción misma de imitación, este redescubrimiento de Gabriel Tarde en nuestras ciencias sociales, creo que es tremendamente refrescante, sin demeritar, por supuesto, a la tradición durkheimiana, pero creo que sí nos pone a mirar otras cosas y a advertir algo que ya ha señalado el doctor Panfichi, y es que estamos hablando de procesos, no de cosas terminadas, sino de procesos, y creo que al acudir a las categorías EMIC es mucho más notorio que todo el tiempo se está hablando de procesos, porque un hincha podría decir yéndose para un lado distinto, es una persona inflada o en inflación. Es un proceso, es una cosa que se está llenando, y la paradoja es que es una llenación que no se desocupa, sino eventualmente en avalanchas. Y creo que en estas categorías EMIC hay ahí un potencial, pero enorme, para pensar sociológicamente y para plantear nuevos problemas para todas y todos en términos de las tradiciones transdisciplinares, pero también incluso, y como lo advierten los comentarios del doctor Panfichi, en términos del desdoblar cada vez más esa etnografía de qué es lo que ocurre. Recuerdo que una de las primeras aproximaciones que hacía John Alexander eran acerca del carnaval, y que se volvió en una época un ávido lector de Julio Caro Baroja, ese antropólogo, historiador español tremendamente influyente para algunos de nosotros, pero sobre todo porque piensa en términos de procesos históricos. Entonces
esas categorías EMIC a mí me impresionan mucho dos cosas. La persistencia de ciertos elementos, por supuesto, como ha advertido el doctor Panfichi, de que son trasladados, pero muy seguramente resignificados, reelaborados, transformados, pero también la emergencia de unos otros que uno no sabe si son traídos o son muy de acá, como el de la avalancha. A mí, de las cosas que más me impresiona de todo este fenómeno, y es porque estudio avalanchas en otro contexto, pero estudio avalanchas también, son esas cosas, las avalanchas. Y un concepto que me sorprendió gratísimamente y al que yo le veo pero mucho potencial es eso de parchar. Porque en Colombia sí, efectivamente lo usamos como lo ha señalado John Alexander, como estar juntos, pasar el rato juntos, pero es que eso, yo no sé de dónde será traído, pero también lo usamos para mantener una inflación. Cuando uno parcha una bicicleta que se le ha pinchado, entonces se le pone un parche y es como arreglar algo que podría desinflarse. Entonces ahí hay algo que me parece interesante, que creo que puede ser tiene mucho potencial teórico, y por esto quiero meterme por otro lado, que creo que, pues, es decir, evidentemente John Alexander no lo ha explorado de esa manera, pero es que en antropología algunas tradiciones muy nuestras en Colombia han hablado de cosas concepto y de procesos concepto. Y yo creo que allí lo que hay es una serie de conceptos poderosísimos que uno puede trabajar, traer, poner en diálogo con las discusiones teóricas que vienen de uno y otro lado. Y eso nos lleva a la posibilidad de una creatividad teórica que es evidente en este trabajo, que tiene potencial, y esto, digamos, es algo que yo quiero resaltar. Hay algo que a mí me incomoda un poco del trabajo, y es una pregunta que le hago para conversar, reconociendo todo el valor que tiene, reconociendo la profundidad de la reflexión y todo, pero es que siento que yo no sé si será un poco por la necesidad de no meternos en problemas, pero siento que no está en desacuerdo con nadie de los autores que cita. Entonces, mi pregunta provocadora es, bueno, y de toda esa gente con la que ha leído, ¿con quién no está de acuerdo? Porque, pues, al fin y al cabo, a uno le toca coger caminos y decir, mire, si yo me voy con Tardé, me toca pelear con estos otros. Si cojo este concepto de aguante y esta tensión constante entre lo émic y lo ético, me toca pelear, o me toca por lo menos distanciarme amablemente, pero distanciarme, tomar distancia, porque eso hace parte un poco de la constitución de estas identidades académicas. Hay una otra cosa que ahorita voy a mi segunda pregunta, pero antes de esto quiero hacer otro comentario de algo que a mí me llama la atención y que yo valoro enormemente en el trabajo de John Alexander Castro, tal vez porque me siento tremendamente identificado como sujeto social de ciertos lugares de Bogotá, y es la enorme potencia que hay en los trabajos académicos de la gente que no estaba señalada para hacer trabajos académicos. Y cuando nos cuenta esa historia de adhesión a Millonarios, y uno empieza a advertir al joven John Alexander, que quién sabe qué apodo tendría, porque en ese mundo todos tenemos apodo, volviéndose al mismo tiempo barrista y sociólogo e investigador. Ahí hay algo también que tiene mucha potencia y que yo advierto en esta presentación y en esas páginas, y creo que esto es algo no menor, de ninguna manera menor, porque en tiempos de descolonialidad rampante, a veces puramente discursiva, hay procesos de investigación como este en donde uno puede ver que la cosa está palpitando. Mi segunda pregunta, ya para terminar, es bueno, ¿llora qué? Como dicen en Nariño, en el sur de Colombia, llora. Ya hizo esto, como para dónde puede ir eso. Ahí creo que en la presentación nos dio algunas pistas un poco de los lugares que advierte como potenciales, pero yo también le pregunto al joven al joven investigador que fue barrista y que dice hasta 2018, y me parece que se le acabó, se deshinchó este hincha. ¿Qué sería lo que pasó? No parece, no creo. Como un poco para dónde advierte usted que puede seguir su investigación como doctor, investigador y profesor en distintos lados. Entonces, un poco
Este camino recorrido lo lleva a plantearse nuevos problemas y eso para dónde va. Y ya, esta es mi intervención y muchas gracias de nuevo a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Suárez. Continuamos con el doctor Carlos Arturo Reina. Bueno, muy buenos días. Y en primer lugar, a Alexander, pues felicitarlo también porque es un trabajo bastante complejo. Yo voy a decir varias cosas. Escribir sobre estos temas es complejo porque hay tantas aristas. Es decir, aquí está la subjetividad, pero están los que reclaman objetividad. Y seguramente Alex se va a encontrar con aquellos que van a decir, eso que está diciendo Alex es lo que él cree porque eso no es así. Es decir, ese es un primer problema y supongo que ese es un elemento que ha tenido que conciliar, por ejemplo, en su trabajo de investigación. Entonces, ese es un primer, digamos que casi que interrogante ahí, cómo hizo para tratar de resolver eso, sobre todo desde la perspectiva de donde trata de desarrollar el problema de investigación. Hay dos aspectos que me llaman poderosamente la atención. Bueno, uno, el recorrido histórico me parece bien ilustrativo. De hecho, de manera inicial lo enmarca en Argentina y señala Argentina y sigue dándole fuerza mucho a Argentina. Digamos que se concentró ahí en eso. Yo quisiera saber si de pronto acá no hay una, digamos, influencia de Alianza Lima, o yo no sé, profesor Aldo, de qué otros equipos, porque yo recuerdo cuando era pequeño un poco que también me gusta Millonarios y recuerdo los partidos de Alianza Lima y Millonarios, entonces eso era una cosa que lo marca uno, es decir, había equipos que eran muy significativos, por ejemplo, para la construcción de esa idea de cómo vivimos el fútbol. Entonces, ese recorrido histórico me parece interesante. Yo encuentro esos como bachecitos ahí que valdría la pena observar. Hay otro elemento me parece muy llamativo, que el profesor Aldo precisamente lo llama el guerreo allá en Lima. Y curiosamente yo trabajo el tema del rock acá y los rockeros manejan una idea, el guerreo. Y da la impresión de que la palabra guerreo, aguante, señalan una relación muy interesante de resistencia, de ese ejercicio de plantear posiciones que tiene el individuo frente a un estado de cosas, llámese fútbol, llámese música, llámese política, llámese otro tipo de cosas. Entonces, la gente, uno escucha a los jóvenes y empiezan a decir, es que vamos a guerrearla, y guerrearla es como enfrentarse a un mundo, a una vida o a un sistema que es avasallante y que se reconoce de alguna manera en cierto tipo de cosas. Entonces, me llama la atención eso y digamos que en ese sentido, la construcción del referente de aguante, podríamos pensarlo posiblemente en en otras dimensiones, una cuestión incluso más amplia para mirar cómo esa es una expresión posiblemente de ciertos momentos de la vida. Ahora bien, me alegra, digo yo, Alex, que no haya tomado el tema jóvenes, porque es que cuando uno escribe, por ejemplo, barras, normalmente se dicen barras de fútbol, y entonces inmediatamente hay un traslado a los jóvenes. Es como si los jóvenes fueran los únicos integrantes de un movimiento, de un grupo, de una asociación, y cuando usted evita usar las palabras de jóvenes, me parece que logra ir más allá para mostrar algo que me llama la atención, y esa relación de resistencia relacionada con la idea de que existen unos movimientos o unos ejercicios de prácticas sociales vitales que sirven como ejercicio de resistencia, casi de carácter biopolítico, podríamos decir. Cuando dice, es que yo soy de Millonarios antes de nacer, y es como cuando otros grupos expresan, es que esto es mi vida, o es mi sangre, o pasa por mis venas, o cosas de ese tipo de señalamientos. Y yo creo que ahí hay unos elementos también que me llaman mucho la atención y que pueden servir precisamente. Yo le decía alguna vez, creo que en el concepto le decía a Alexander que no solamente para el fútbol, sino que uno propone una tesis sencillamente para que de ahí se puedan hacer análisis distintos, diversos, para otro tipo de lecturas, y creo yo que ahí hay un potencial muy interesante.
Yo veo el asunto de la fiesta también algo que yo a veces siento que Alexander lo desaprovechó, pero lo menciona de una manera muy interesante. La fiesta es un lugar, dice Daniel Fabré una cosa, dice la fiesta es el lugar donde las generaciones se encuentran, liman cosas, pero se separan. Es decir, pensemos en la fiesta normal, la fiesta donde el joven es el que organiza, el que mueve, el que hace, pero el que también plasma el baile, lo demás, y esto tiene tanto de carnavalesco, como decía el profesor Luis Alberto, como de carnaval, como del carnaval y la fuerza, ¿no? En la fiesta se miden fuerzas también, en la fiesta hay un encuentro incluso de contradicciones que se liman en el ejercicio de una práctica, que es lo que uno tal vez trata de entender en la lectura de las barras. A mí me parece muy llamativo esto y de hecho yo voy a hacer la pregunta, la pregunta con la que quiero ser concreto, tiene que ver con la que se enfoca en el ejercicio de lo que el doctorado en estudios sociales construye, que es una serie discursiva que se trabaja en términos de la ficción, de la experimentación, de la crítica. Y yo quisiera que básicamente Alex nos muestre cómo ese ejercicio de la crítica, ficción y experimentación aparece en su trabajo, cómo lidia con esos conceptos y cómo se puede ver en su desarrollo, cómo los puede o le contribuyen a que esa perspectiva de MIG que usted ha construido pues tenga ese carácter que le da el sentido de hacer una tesis del doctorado en estudios sociales. Esos son mis comentarios, lo dejo concretamente ahí. Gracias, doctor Carlos. Continuamos con la presentación de comentarios por parte del director de la tesis, doctor Alfonso Torres Carrillo. Doctor, su micrófono está silenciado. Bueno, yo creí que tenía que hablar después de que John Alexander defendiera, digamos, cómo se llama este ritual. No, yo solo agregaría lo siguiente, digamos, ya ustedes, digamos, lo han señalado con mucha claridad, los colegas jurados, y es que estamos, digamos, frente a un ejercicio investigativo que no comenzó, digamos, en el contexto formal de un doctorado, sino es un momento de un proceso, de un camino que John Alexander inició por lo menos hace una década y que todo parece indicar que va a continuar. Entonces ya en el caso mío, en mi condición de director, que muchas veces en el contexto, digamos, colombiano, que la tradición de los doctorados es muy reciente y en muchas ocasiones, digamos, condición para ser doctor es tener el doctorado, y creo que más que eso, digamos, requerimos una trayectoria, una experiencia, un acumulado de preguntarse, de haber, pues precisamente para poder, digamos, hacer algo que permita ir más allá con personas como John Alexander, que pues yo lo veía desde un comienzo como un colega, porque en efecto lo es, digamos, como profesor del mismo departamento de Ciencias Sociales donde yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, y a sabiendas, digamos, de sus trayectoria investigativa, pero también altamente productiva en esa década de trabajar las barras bravas, y estaba el desafío de cómo, digamos, retomar ese acumulado, pero también, ahí sí muy retomándolo de tarde, no repetirse, porque también es el otro riesgo de cuando estas tesis, ahí sí, como dicen los franceses, de Estado, es decir, que un tesista que no se va a imaginar un nuevo tema para hacer o tener su título, sino que va a retomar ese trayecto, como ya en muchos casos ya el haber recogido y hacer un balance del acumulado ya era, digamos, daba para una tesis, pero acá estábamos enfrentados frente a otros desafíos, y era, claro, nuestro doctorado ha sido, digamos, intencionalmente nominado en estudios sociales, y que viene una preocupación, digamos, de retomar, pero, digamos, ir más allá, problematizar, digamos, las tradiciones más disciplinares. En el caso de John, como lo han dicho, bueno, aquí algunos de los jurados, pues venía muy orgulloso, digamos,
de su formación, digamos, disciplinar como sociólogo y también, digamos, las disciplinas que ello comportan, ¿no? Cada uno lo sabe en la disciplina que se formó, entonces trae unas fortalezas y unas inercias que a veces son problemas. Entonces, en este caso, digamos, teníamos un investigador con una trayectoria investigativa en un campo, con una identidad, digamos, y una formación muy sólida como sociólogo, y, digamos, cómo hacer un estudio, una investigación que desbordara, retomara y a su vez desbordara esa trayectoria en diálogo, digamos, con la identidad que va construyendo cada espacio institucional doctoral. Ustedes saben, más allá de la nominación, cada doctorado, cada escuela, digamos, de formación, pues quiere, digamos, marcar, digamos, su territorio también conceptual, perspectiva, y acá, digamos, en este colectivo que sostiene el doctorado, pues hemos dado mucha importancia precisamente a eso que reclamaba también el doctor Aldo Panfichi, de esa relación, digamos, con esos contextos históricos, culturales, donde se presentan estas emergencias problemáticas y cómo su abordaje, pues debe, digamos, incluir, pero desbordar, digamos, digamos, esas vías, digamos, muchas veces recorridas. Entonces, en este caso yo, digamos, estoy satisfecho en la medida en que Alexander viene con esa trayectoria que ustedes ya reconocen previamente, que se confirma en el trabajo, pero que también, digamos, implicó algunos desafíos, que eso, la iniciativa fue de John Alexander, pero, digamos, para mí fue muy grata esa reivindicación de Tardé, de Gabriel Tardé, que ya la señalaba también Luis Alberto, digamos que quienes hemos tenido alguna formación en la sociología, pues figuras de Weber, de Durkheim, pues en buena medida eclipsaron, bueno, y en el caso de que Durkheim intencionalmente, digamos, peleó con Luis Alberto, con Tardé, que al igual que Simmel, precisamente hoy están siendo muy reivindicados, Deleuze, bueno, muchos autores, porque precisamente hicieron acercamientos, digamos, que buscaban tensionar lo macro con lo micro, lo individual con lo colectivo, y precisamente generan unas categorías muy sugerentes, imitación, repetición, oposición, que muy creativamente John Alexander retoma, pero además, y esa fue buena parte de nuestras conversaciones, con algunos conceptos y categorías que estábamos construyendo en la línea de investigación y en particular el énfasis. Acá énfasis es un poco como el acento que pone cada profesor, su cosecha conceptual o metodológica. Entonces, en ese sentido, digamos, yo destaco eso, o sea, una tesis que no solamente o sea, retoma, pero no repite, digamos, no se queda, digamos, que eso nos pasa a todos. Cuando uno ha hecho unas investigaciones, tal, pues uno pues ahí sí se vuelve la repetición y el espejo, una identidad, digamos, que no produce, sino que estanca. Y en el caso de John Alexander, digamos, retoma esa trayectoria, ese acumulado conceptual, viene este desafío de recrear y resignificar a Tardé, y finalmente ese diálogo con estas categorías que acá son muy claves, de subjetividad, de comunidad, de identidades sociales, de narrativas. Y entonces creo que como ya lo han señalado ustedes, digamos, el trabajo es un aporte, digamos, en esa construcción, digamos, de los estudios sociales del fútbol, pero así ves, a nosotros, digamos, como doctorado, también, digamos, es una buena experiencia, digamos, formativa y demostrativa, que incluso comenzó también desde antes. John Alexander estaba enterado que iba a comenzar, eso no lo sabe aquí la doctora Claudia Adrián, que iba a comenzar el doctorado desde mucho antes, y él como un año antes de que inicie el doctorado era Alfonso, ya está el doctorado, y realmente comenzamos la interacción también como unos 6 meses antes, y seguramente y ojalá podamos continuarla en adelante. Bueno, gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alfonso. Seguimos con la respuesta de las inquietudes por parte del doctorando. Son 20 minutos, John Alexander. Adelante. Doctor Aldo Panfichi, muchísimas gracias por toda la atención que me dio en Lima, en la Católica del Perú. Doctor Luis Alberto, muchísimas gracias. 2005, si no recuerdo, fue el curso de etnografía. Doctor Carlos Arturo Reina, compartimos desde muy jóvenes un lugar de residencia, vivíamos relativamente cerca, pero
A través del doctorado fue que empezamos a conversar. Les agradezco la lectura y ahora les agradezco las inquietudes que fueron planteadas, unas inquietudes que tratarán de ser contestadas de una u otra manera y por supuesto quedarán múltiples cosas sin contestar porque el panorama es bastante amplio. Hay unas semejanzas, o mejor, hay unas distinciones, o cuáles son las semejanzas y las distinciones con la noción de aguante que se planteó, por ejemplo, en Argentina, cómo emergen otras categorías EMIC, por ejemplo, en el Perú, como usted bien lo presenta en su trabajo, en su primer texto, que lo leí y me influyó muchísimo, que fue publicado en la revista Contratexto por allá en el año 1999 y que aparece la noción de guerreo. Como también recientemente aparece un nuevo concepto, o se inserta el concepto en las tribunas de los estadios de México, y es el concepto de desmadre. Pablo Labarcés, en Crónicas de Aguante, menciona que al parecer fue en la década de los 80 cuando se enuncia la noción de aguante, y lo enuncia la hinchada de Quilmes cuando dispara contra la hinchada del Boca. Y dice, aguante Quilmes. Parece ser que es la primera vez que se dice. Y en Argentina aparece el concepto, y nosotros conocimos ese concepto desde una perspectiva investigativa, gran parte por el trabajo del profesor Alabarcés y su equipo de trabajo, donde aparece, por ejemplo, la doctora Moreira y el doctor José Garriga, por mencionar solo dos. Hay muchos más. Por ejemplo, en mi trabajo va a estar influenciado de una otra manera también por el trabajo de Silvia Aragón. Y es que a nosotros en Colombia la noción de aguante tuvo una llegada, fue a través de las canciones. Cuando aparecen las canciones de las hinchadas en Colombia, es porque se adaptan de las que ya habían sido hechas en Argentina, y entonces aparece la noción de aguante, pero en la década de los 90 el concepto de aguante entre las hinchadas no es muy claro. Nosotros en los 90, y creo que también en los 80, nosotros decíamos aguanta, no aguante, sino aguanta. ¿Y qué aguanta? Que una cosa está bien o que algo está bien. Entonces queremos ir hacia allá. No, si aguanta, porque está bien ir hacia allá y allá me voy a sentir bien. O quiero comer algo porque tengo hambre y se ofrece tal comida y dice, no, aguanta, porque está bien. ¿Sí? Sin embargo, es al principio, iniciando el siglo XXI, donde la noción de aguante empieza a ser mucho más fuerte, también cuando se da tanta importancia tanto a lo festivo como a lo violento. Y además porque llega y se populariza. Curiosamente, la cumbia puede arrancar en Colombia, pero nosotros la cumbia que conocemos no es nuestra cumbia, sino es la cumbia villera, de los barrios populares, las villas de Buenos Aires, donde es una música donde habla más de unas ciudades, sobre los sectores marginales de las grandes ciudades, y hay un relevo generacional donde le da una importancia al aguante, pero ya un aguante en el contexto del fútbol que estaría relacionado con lo festivo y lo violento. Entonces, en ese aspecto viene una de las preguntas que se planteaba, y es cómo hay una conciliación entre lo festivo y lo violento. Definitivamente son dos espectáculos diferentes. Entonces, lo festivo sirve para alentar, pero lo violento sirve para atacar. ¿Sí? ¿Dónde se concilian? En el sujeto. En el hincha es que se concilian. Pero son dos prácticas contradictorias. Quien está presente en lo festivo y quien está presente en lo violento son los referentes, son quienes se van a convertir en referentes. Entonces hay una conciliación en el sujeto. ¿Sí? ¿Por qué en el sujeto? Quien está presente en la tribuna está bien, pero si no está presente en el combate, algo hace falta, queda incompleto. Si está presente en el combate, está bien, pero queda incompleto porque es necesario que esté también en la tribuna. Ya que estar presente, y ahí es donde apareció el concepto de parchar, es necesario estar ahí, siempre estar ahí. ¿En dónde? Donde está la barra brava, donde está el parche, tanto en la tribuna como en las calles. Sobre las influencias externas que recibe la barra brava, vamos a tener dos fenómenos
o dos influencias mejor. Primero la interna, es decir, la colombiana, y es que nosotros no tuvimos necesidad de imitar la violencia de ningún lado. Nosotros históricamente hemos tenido distintas expresiones de violencia, distintas. Por ejemplo, profesor Panfichi, cuando estuve en la Católica del Perú, me sorprendió mucho el libro de bandoleros, avijeros, que fue compilado por el profesor Carlos Aguirre. Me sorprendió mucho porque hay un fenómeno del bandolerismo y nosotros tuvimos una expresión, más la violencia guerrillera, más la violencia paramilitar. Entonces, durante mucho tiempo se eclipsó esa violencia como fuera la violencia. Sin embargo, a partir de las décadas de los 90, y como consecuencia de, y esto es bien interesante, y es que Colombia es un país profundamente regionalizado. Y eso ha hecho que las grandes ciudades o las ciudades, como la gran ciudad de Bogotá y las otras ciudades, quedan distanciadas unas de otras. Mientras que la capital Bogotá está en el centro, no está en un puerto, o no está cerca al mar, por ejemplo, como en Lima, sino está en el centro, estamos profundamente lejos de Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades. Estamos muy lejos y eso provocó una regionalización, provocó unas distinciones regionales que de una u otra manera provocan unas diferencias territoriales y de mentalidad. Con la aparición de las barras bravas, lo que hizo fue que esa regionalización se fundamentó, se consolidó y lo más preocupante, se agravó. Las influencias externas, pues definitivamente nosotros tuvimos fue influencia en dos aspectos. La primera, a través de, al final de la década de los 80, ante la escasez de programación televisiva, la cadena 3 empezó a emitir, a emitir partidos de fútbol argentino. Y lo que le llamó atención a la generación de esos años fue lo festivo. En la década de los 90 fue muy curioso porque en la década de los 90 los sectores populares adquirimos un servicio de televisión que era barrial, ¿ya? Y eran las parabólicas. Pero lo curioso es que teníamos entre 6 a 9 canales peruanos. Entonces nosotros dejamos de llamarlas parabólicas para llamarlas perubólicas. Y ahí nosotros conocimos la existencia de los Comandos Sur para hablar de Alianza Lima, de la Trinchera Norte para hablar de la U y de la hinchada del Sporting Cristal. Pero entonces nosotros o los hinchas de la época empezaron a averiguar de dónde venía eso y pues la influencia era, y ahí volvimos a dar el mismo salto. Además, lo interesante fue que durante esos años el rock en español y particularmente el argentino estaba en boga y aquí existía una emisora que llamaba 88.9 que logra tener una consolidación es gracias a ese rock que es el que se está popularizando. Entonces, hay unas influencias externas que de una u otra manera van a contribuir poco a poco a la consolidación de estos grupos sociales. La pregunta es si solo participan, ¿cómo se construye la masculinidad? ¿O es solo masculinidad o hay participación solo de los hombres? Pues hay una participación evidentemente de las mujeres y es bien interesante. El colega Nemías Gómez, quien ya había sustentado hace aproximadamente 2 meses, tiene un trabajo muy interesante sobre el asunto, ¿ya? Entonces, no es que yo no haya desconocido la participación de las mujeres. Lo que ocurre es que hay un proceso de masculinización. Y es una masculinización en muchas ocasiones agresiva, donde se hace necesario que siempre estén presentes tanto el uno como el otro lado. Ahora, hay un proceso, es distinto. No, las mujeres no actúan de la misma manera en distintos momentos en la historia de la barra. En algunos momentos actuaron como acompañantes. En otros momentos ya están actuando como parte de la misma barra que toman la iniciativa para estar presentes en uno o en otro lugar. Entonces, la cuestión del género puede ser, y eso es importantísimo, quien pueda también trabajar estos asuntos y el trabajo del doctor Gómez, evidentemente lo puede hacer. Bien. Y por último, ahí es interesantísimo porque al principio, durante la década de los 90 y parte de los 2000, hay un proceso de reconocimiento por parte de los hinchas donde hay una identidad no solo con el equipo, sino con la capital. Yo soy bogotano, somos capitalinos, ¿sí? Y se excluía y no se reconocía todo lo externo. ¿Por qué? Porque eran provincianos, sean caleños, antioqueños o medellinenses mejor, o barranquilleros, por mencionar
solo tres locaciones de Colombia. Y hay un profundo orgullo por la capital, incluso algunas de las canciones se mencionaba es, yo tengo aguantes, soy bogotano, y porque tengo aguantes es porque soy bogotano, somos de la capital. Sin embargo, con la masificación de las denominadas barras bravas, en este caso de Comandos Azules Distrito Capital y luego con Blue Rain también, con la nueva Blue Rain, va a ser necesario reconocer a los provincianos, pero que son hinchas de Millonarios. Entonces esto es muy interesante porque, y esto no lo desarrollé, por supuesto, no lo desarrollé en el trabajo, creo que quedó ahí también eso vacío, y son de fuera de la capital, pero ya no son calificados de provincianos. ¿Por qué? Porque son de Millonarios. Entonces esto es bien interesante, por un lado, y por el otro, evidentemente, todo esto con el crecimiento de las barras, particularmente las de Millonarios, se presentan múltiples relevos generacionales. Relevos generacionales que pueden estar motivados por distintos conflictos, tanto festivos como violentos. Es decir, usted no estuvo presente en la tribuna o no estuvo presente en las calles, por ejemplo. Sin embargo, también se dan otros conflictos internos que tienen que ver con, por ejemplo, el manejo de las redes clientelares y con el manejo de los recursos que puede acceder la barra. Entonces, se presentan y se dan conflictos internos que van a dar cambio y van a generar un relevo generacional. Que eso es también algo que quedó pendiente, y por eso en uno de los puntos yo decía que es necesario continuar este trabajo de investigación teniendo en cuenta la historia del desarrollo de lo que ha sido desde 1992 a 2022, 30 años justamente, y es cómo se han dado unos relevos generacionales, y esos relevos generacionales han correspondido a los conflictos internos, ¿sí? Y los nuevos que llegan, pues se tienen que distinguir de la generación anterior, donde tienen que demostrar mayor festividad o mejores expresiones festivas y mejores expresiones o comportamientos violentos, ¿sí? Entonces, espero haber contestado los interrogantes por parte del profesor, planteados por parte del profesor Panfichi. A mí el concepto de parchar, para pensar en la propuesta de Luis Alberto, fue un concepto que me pareció interesante. Además, como señalaba el doctor Carlos Arturo, pensando cuando yo era joven o cuando éramos jóvenes, bueno, estamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y dónde vamos a estar? ¿Y con quién vamos a estar? ¿Y cuándo vamos a estar? No, pues yo recuerdo en la esquina, vamos a la esquina. ¿Y qué hacemos ahí? No, pues estar ahí, estar presente. Con el tiempo esa noción se va a empezar a tomar forma y va a denominarse parchar. ¿Y qué implica parchar? Pues estar ahí, pues estar presente. ¿Sí? ¿En dónde? En la esquina, no en el parque. ¿En dónde? No en el concierto, no en el partido. ¿En dónde? No, ahí. ¿Y dónde es ahí? No, pues es que eso depende del grupo. Ahí, ¿sí? Es estar ahí. Además porque, y recordando una de las canciones exitosas de Los Prisioneros en la década de 1980, nosotros fuimos esa generación que sobramos. Y entonces, ¿dónde van a bailar los que sobran? ¿Dónde? No en la esquina, en el parque, en el poste, porque a veces nos hacíamos era alrededor de un poste. ¿Sí? Ahí estábamos alrededor de un poste. A veces lográbamos conseguir un radio pequeño y escuchábamos música mal sintonizada. Y estábamos ahí hasta altas horas de la noche. Entonces, ahí es donde uno dice, el concepto de parchar puede seguir siendo, no puede ser potencial, además porque no solo podría entenderse en el contexto de las barras bravas, sino también en el contexto urbano, la calle. ¿Quiénes son los que parchan? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Quiénes son los que se apropian? ¿Listo? Bien, la pregunta del doctor Suárez, ahora, ¿con quién no estoy de acuerdo? Y sí, evidentemente no planteé la discusión, porque la discusión ya había sido planteada, ¿sí? Incluso yo la señalé solo en un párrafo, cuando en un artículo de José Garriga, y no recuerdo, creo que Diego Murci también, y hay un tercer autor que en este momento no recuerdo, les decía, no, es que ya aquí nosotros ya agotamos el aguante, no, eso está bien por allá, pero es que acá hay que seguírselo pensando desde otras perspectivas. Por eso yo propongo el aguante cuando, y no era establecer una discusión, sino decirles, el aguante aún es potencial.
pues para pensar la perspectiva de los estudios que han estado relacionados con la categoría de aguante. Y sí, lo pasé pasajeramente porque a mí también lo que me interesaba era demostrar más esas relaciones conflictivas pero concordantes entre lo festivo y lo violento. Y donde también la preocupación, y era una preocupación que yo tenía y tengo, y es por construir la historia, una historia social, y es una historia de memorias de los hinchas que han transitado en estos 30 años en la Barra Brava, y construir una historia desde ellos mismos. Yo tenía esa preocupación, y logré hacerlo entre el 92 y 99. Entonces, evidentemente, eso quedó, fue un vacío. Y las discusiones con Tardé, pues evidentemente no voy a discutir mucho, pues porque la pelea era Tardé-Durkheim y no lo vi necesario, sino era avanzar a ver cuáles eran, precisamente entender las potencialidades del pensamiento de Gabriel Tardé. Porque yo lo pensé fue bueno, y Tardé, ¿para qué me sirve? ¿Me sirve para leer? Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que puedo leer con Tardé? ¿Bien? Y doctor Luis Alberto pregunta, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde irá? ¿Hacia qué haré ahora? Ahí hay unas potencialidades. Por ahora descansar durante un tiempo, porque durante mucho tiempo le di vueltas al asunto y me sentí ahogado, porque empecé a darme cuenta que estaba escribiendo lo mismo. Y en el trabajo a veces se nota, porque uno empieza a dar vueltas sobre los mismos asuntos, y eso a veces puede ser potencial, pero a veces también puede ser, ¿sí? Lo puede marear a uno y dejarlo ahí a uno estancado, ¿ya? ¿Y qué hay ahí? Hay unas potencialidades. ¿Qué me interesa a mí? Uno, posiblemente seguir construyendo la historia de la barra, mirar cómo eso que yo propuse se ve en los viajes, pero también hablar particularmente con aquellos fundadores de la Barra del Búfalo, porque la Barra del Búfalo fue muy interesante, tiene un proceso de constitución de unos meses antes, pero a ellos les interesa es más estar ahí solo en la tribuna, no les interesa participar de lo violento. Entonces es interesantísimo cómo personas que se vieron agredidas no quieren presentarse ante la violencia, quieren es presentarse ante su identidad futbolística y es Millonarios. Ahí hay otro trabajo, pero también el otro trabajo que queda pendiente son esas nociones de socialización interesantes que surgen de la misma gente, y es esas nociones como el parchar, ¿sí? Estar ahí. Es, y es preocupante la noción del estar ahí, es porque ¿dónde estamos ahora nosotros? Y digo nosotros en generalidad, no solo los niños o los jóvenes, que son los que están viviendo unas particulares formas de socialización, sino ¿dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde vamos a parchar? ¿Con quién vamos a parchar? ¿Nos interesa parchar? Entonces ahí eso sería potencial. Entonces ahí hay unas potencialidades que por supuesto se pueden desarrollar. Doctor Carlos Arturo, ese problema de las disciplinas, de la objetividad, y es donde uno no puede reconocer que lo vimos claramente también con el trabajo de los argonautas del Pacífico Occidental, pero que hablamos de la objetividad, pero después cuando salen los diarios de campo de Malinowski nos cambia esa noción. Y es que yo tuve esas discusiones internas contra la objetividad y subjetividad, y eso parecía como la posición de mi equipo de fútbol en la tabla de posiciones. Eso sube y baja. Entonces ahí uno va discutiendo de cómo me relaciona con el objeto. ¿Tengo que decir o no tengo que decir que estuve allá o no estuve allá? Y entonces recientemente en el último número de la Revista Colombiana de Sociología, salió un artículo de mi autoría, y se lo facilité a un colega de la Universidad Pedagógica Nacional, y él me responde: lo que usted dice no fue así. Pues claro, es que el colega es santafereño y fue parte de la Guardia Albirroja. No es que lo que usted dice que allá pasó no fue así. Pues claro que no fue así, porque los ojos son los de ustedes. Cuando lo que yo relato, lo que yo escribo, lo que yo analizo, pues fue desde lo que nosotros vimos. Entonces hay ese juego, y evidentemente doctor Carlos Arturo, ahí se me vino eso. Claro, es desde dónde me posiciono yo, desde dónde voy a estar yo, ¿sí? Para poder decir eso. La influencia, como ya había sido señalado, evidentemente nos llegó mayoritariamente de Argentina. Nos sorprendió fue el fenómeno peruano a nosotros en los 90, porque no nos imaginamos, pues es que nosotros a finales de los 80 y principios de los 90, digo nosotros en Colombia, pues teníamos 3 cadenas.
cuando aparecen las perubólicas, digo perubólicas porque eran muchos canales peruanos y pocos de otros lugares, les ponemos ese nombre, y empezamos a ver estas noticias en Global Televisión, en Frecuencia Latina, en América Televisión, los fenómenos de estas barras, y nosotros decimos, allá también hay, o sea que no somos los únicos. Lamentablemente no pudimos ver el fenómeno en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, porque no teníamos canales en esa época, pero evidentemente los vimos y cuando, sí, evidentemente, venga, ¿y cómo se hacen las banderas? Ellos cómo lo hicieron allá. ¿Sí? Entonces, evidentemente se dieron, pero mayoritariamente todos giramos fue al núcleo, como ya había sido señalado, de Argentina. Conceptos interesantísimos, como el que destaca el profesor Juan Fichel de guerreo, es aquí interesantísimo. Nosotros también, bueno, vamos a guerrearla. ¿Y qué es guerrearla? No, pues estar dispuestos a todo, a lo que venga, ¿sí? Entonces no es muy lejano también a lo que ocurre en las tribunas, que por ejemplo lo que presenta el profesor Pampichi también. Entonces, lo interesante, y cito nuevamente esto, a partir de lo que ya había sido señalado, es porque el guerreo, o el aguante, o el parchar, o el estar ahí, son categorías que en muchas ocasiones provienen de los mismos grupos sociales. Es cuando uno dice las categorías, y aquí yo tengo parte de la Iglesia Sociológica de la Universidad Nacional, por aquí tengo a Weber, por aquí tengo a Durkheim, más atrás tengo a Marx, por aquí tengo a Simmel, a Tardé, a Denis, esas iglesias, eso se conformaron, pero nosotros aquí en Colombia eso fue característico, y es que nosotros nos preocupó primero la teoría que las categorías sociales. Y entonces es necesario ir a estar con la gente, estar ahí para sacar esas categorías y entenderlas también desde ellos mismos. Es fundamental porque son riquísimos. Y evidentemente, profesor Carlos Arturo y colegas, pues es que no solo la noción de parchar está ahí en el fútbol, no, está en otros lugares. El guerrarla no está ahí solo, no, también está en otros lugares. ¿En dónde? ¿Dónde está? Entonces, por supuesto, en el desarrollo las categorías sociales son dinámicas y especialmente si son EMIC, y es porque depende de los relevos generacionales. En ese aspecto, pues van a cambiar las influencias del grupo. En la década de los 90 era puro rock en español y era el ska, que era lo que estaba llegando a nosotros. Pero en los 2000 apareció fue la cumbia villera. Y en los 2015 hacia acá empiezan a aparecer otros géneros musicales que pueden alimentar las canciones para hacer nuevas canciones. Sí, la fiesta, inevitablemente, sobre la fiesta hay una bibliografía inmensa, inmensa y lindísima, pero como había sido señalado por el doctor Suárez, aún tengo la influencia del trabajo de Julio Caro Baroja. Eso es su texto, el primer volumen de esta trilogía hermosísima, el primer volumen del Carnaval. Entonces, ahí es donde uno dice, me faltó, pero lo que quería expresar era porque Julio Caro Baroja lo presenta muy bonito y dice, sí, la fiesta es para suspender el tiempo, quizás salirnos del tiempo, ¿sí? No, que el tiempo no transite y podemos hacer unas cosas diferentes que no hacemos en la cotidianidad. Y finalmente, ¿cómo aparece la crítica, la ficción y la experimentación? La crítica, ¿qué es lo que me interesa? Es observar el fenómeno social desde una posición interdisciplinaria. Es verlo tanto desde adentro como el aguante, pero que emergen categorías como el parchar, pero también desde afuera. Verlo, por ejemplo, a través de la imitación. Entonces estamos en un constante, y yo lo que propongo es entrar y salir para estar mirando qué es lo que estamos mirando, a ver si estamos mirando lo mismo siempre. Sobre la ficción, pues es mirar qué es lo que hacen ellos. ¿Quiénes? Pues el grupo social. En este caso, pues los hinchas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué es lo que les significa a ellos eso que están haciendo? Eso de cómo lo hacen, qué es lo que hacen, qué es lo que les significa, pues inevitablemente influye en sus formas de relacionarse. Puede ser una cuestión de orden de intersubjetividad. En otras maneras, socializar. Y que pues evidentemente esas formas de socialización exigen la presencia tanto en la tribuna como en las calles, constituyendo tanto al hincha como a la barra brava. Ahora, esto lo logré gracias a la propuesta de experimentación que pues Eduardo Restrepo
lo plantea en su texto, es esa labor etnográfica. La etnografía no puede ser únicamente teórica. Debe ser un ejercicio, debe ser práctica. Por eso me parece interesante. La socialización exige estar ahí. La etnografía exige estar ahí. ¿Y qué exigen los hinchas? Pues estar ahí también, ahí, con ellos. ¿Listo? Entonces, espero responder las inquietudes que han sido planteadas durante este ejercicio académico. Muchas gracias, John Alexander. Damos paso a la deliberación por parte de los jurados. Los tres jurados consideraron que, digamos, en el trabajo escrito, especialmente en esta última versión, reconoce, digamos, todos los aportes y tu capacidad de incorporar las recomendaciones, observaciones que ellos hicieron, y, digamos, la sustentación, digamos, confirma que tu trabajo, digamos, representa un aporte a este campo de los estudios del fútbol, y hay como unas audacias aquí, digamos, en doctorado, esta experimentación en lo conceptual, en tu trabajo de campo, y han considerado que tu trabajo es aprobado con distinción meritoria. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Estimado doctor, felicitaciones. Gracias. Bueno, y que queda aquí el inicio de una conversación muy interesante sobre varias de las aristas que provocó el texto. Faltó complementar algo, y es, en particular el doctor Aldo, pero todos los jurados estaban de acuerdo, es que recomendamos también, digamos, que te animes a publicar como libro esta investigación, y ahí incorpores varias de las observaciones que se hicieron ya acá, estos temas que quedaron ahí muy candentes de estas categorías sémicas que o nacen o pasan por las barras, pero están presentes en las culturas locales, y que, digamos, esa pasión y ese aguante que fue tu objeto esté presente también, digamos, con más fuerza en la tesis, pero especialmente, decía el doctor Aldo, en las conclusiones, que al final saca la garra, bueno, se me salió lo santafereño, y haga, digamos que sí, hagas algo contundente. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que te felicito, John, colega, ahora doctor, como nosotros, digamos, así que bienvenido al gremio, ¿cómo dices tú? A parchar, bienvenido, ¿no? A estar juntos, y esperemos que esto pueda ser el inicio de una colaboración intelectual, profesional, en los años que vienen, ¿no?